Hola, ¿qué tal están? El futuro de la evolución. Se puede pensar en los órganos vestigiales como un indicio del cambio evolutivo de la especie humana. De hecho, el desarrollo evolutivo del ser humano es una evidencia validada por multitud de estudios científicos, pero es la filosofía la única disciplina que se atreve a proponer una futura línea en la evolución de la especie humana. El paleontólogo Stephen Jay Gould, que vivió de 1941 a 2004, ha señalado al respecto lo siguiente. Lo dice en su libro El pulgar del panda, en la editorial Planeta 2012, dice Gould lo siguiente. El Homo sapiens surgió hace al menos 50.000 años y carecemos de la más mínima evidencia de mejora genética alguna desde entonces. Todo lo que hemos logrado, para bien o para mal, es resultado de la evolución cultural. La evolución cultural ha progresado a un ritmo al que los procesos darwinianos no pueden ni aproximarse. La evolución darwiniana continúa en el Homo sapiens, pero a un ritmo tan lento que prácticamente carece de impacto en nuestra historia. Este punto de inflexión en la historia de la Tierra ha sido alcanzado porque finalmente se han liberado sobre el planeta procesos lamarckianos. La evolución cultural humana, en marcada oposición a nuestra historia biológica, es de carácter lamarckiano. Lo que aprendemos en una generación lo transmitimos directamente por medio de la enseñanza y también de la escritura y de la cultura. La evolución lamarckiana es rápida y acumulativa, explica la diferencia cardinal entre nuestro antiguo mecanismo de cambio puramente biológico y nuestra actual enloquecedora aceleración hacia algo nuevo y liberador, o hacia el abismo. Se puede decir que, después de estas palabras de Gould, pues efectivamente en el pleno siglo XXI estamos en una disyuntiva que puede ser hacia el abismo o hacia la mejora humana, en función del desarrollo de la tecnología digital, de la genética y en general de la neurobiología, etcétera, y de la medicina. Desde el punto de vista biológico, las afirmaciones de Gould son exactas, no existe deriva genética efectiva desde la época del Cromañón, hace unos 30.000 años aproximadamente, ningún cambio morfológico que a corto o medio plazo pueda suponer una revolución. No obstante, algo podemos decir acerca de los cambios morfológicos que deberían sucederse en los próximos milenios y que tendrían que ver no con la adquisición de una característica, sino con su desaparición. Del mismo modo que la pérdida de un cromosoma es lo que nos diferencia de los gorilas actuales, nuestro futuro puede estar encaminado a la pérdida de alguna estructura corporal específica. En este sentido, los órganos vestigiales son estructuras biológicas heredadas de nuestros antepasados, no solo homínidos, pues podemos rastrear su existencia mucho antes, que tuvieron una función preeminente en el pasado, pero han acabado por resultar inútiles hoy en día, ya que no desempeñan ningún papel, al menos de forma real. Estos órganos, la mayoría completamente atrofiados, están destinados a desaparecer por simple selección natural, pues resultan completamente prescindibles, ya que finalmente han devenido pues órganos obsoletos. Por ejemplo, el apéndice, que es una pequeña estructura alargada adherida al intestino grueso, un órgano que nuestros antepasados herbívoros usaban para digerir la glucosa. También el coxis, las 4 últimas piezas de la columna vertebral de pequeño tamaño y sin movilidad desde el nacimiento, surgen por la desaparición de la cola. La falange del dedo del pie, los dedos pequeños, aún conservan esta estructura propia de los primates de vida arbórea, hoy prescindible por innecesaria. Las muelas del juicio, 4 piezas dentales que surgen en la pubertad, herencia de nuestros antepasados primates que necesitaban dientes fuertes para masticar alimentos duros. Los músculos de las orejas, completamente atrofiados, en la mayoría de humanos, residuos de la musculatura que nuestros ancestros primates usaban para localizar los sonidos. El pezón masculino, su finalidad biológica es que las hembras den el pecho a sus crías, por lo que su remanencia en los machos carece de sentido evolutivo. La pilca semilunaris, pequeño pliegue en la conjuntiva ocular de color rojo intenso e involución del tercer párpado que poseen la mayoría de aves y reptiles. Los senos paranasales, las cavidades huecas, frontales, esfenoidales y maxilares que tanta sinusitis causan son una herencia de la formación del cráneo de los dinosaurios. Pero realmente lo que es más importante en la evolución cultural, y algo que sugiere Gould también, y que nos obliga a abrir la caja de Pandora del futuro de la humanidad, pues
es lo que podemos pensar que es el transhumanismo y el poshumanismo. Al igual que ocurrió en el Renacimiento, cuando el descubrimiento de América puso en nuestro conocimiento la existencia de modelos humanos no clásicos que obligaron a disolver la concepción del hombre del humanismo y forzaron la aparición de los primeros tratados de antropología filosófica, de hominis, la llegada del siglo XXI lleva aparejado pues, un desproporcionado desarrollo de las nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías biomédicas, que ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre qué es lo humano. Hablando con precisión, el término transhumanismo hace referencia a un movimiento intelectual que cobra relevancia a partir del año 1990, con pensadores como Max More, Ronald Bailey, y que propone la transformación de la condición humana y el mejoramiento de sus capacidades mediante el desarrollo de las nuevas tecnologías. El poshumanismo, por su parte, es un término tomado de la ciencia ficción que remite al sujeto humano resultante de esta evolución cultural, sin precedentes una vez superadas las limitaciones intelectuales y físicas del hombre actual mediante el control tecnológico de su propia evolución biológica. La simple posibilidad de un nuevo prototipo humano reabre el debate sobre la condición humana, a la vez que obliga a una profunda reflexión sobre las promesas de la tecnología. En este sentido, se impone adoptar aquí una perspectiva filosófica alejada de posiciones psicologistas, sociologistas o de divulgación científica, que permita desarrollar una precisa definición de lo que es la naturaleza humana ajena a las viejas categorías metafísicas. Una perspectiva, por tanto, desde la cual se discuta el término vida integrando el fenómeno de la muerte, ya que replantee la necesidad de una nueva formulación ontológica desde posiciones no bivalentes, cuestiones que se vieron abordadas desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno o desde la nueva revisión ontológica de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. Señala además el filósofo José Ignacio Galpasoro que lo transhumano no debe ser tomado por un intento de ir más allá, sino de explorar los caminos para encontrar un humanismo no antropocéntrico que considera que los deseos de mejoramiento son conformes a la naturaleza humana. La mejora por medios técnicos se viene realizando desde hace más de 5.000 años gracias a elementos no biomédicos como la escritura. En este sentido, deberíamos discriminar, por tanto, entre el mejoramiento que se transmite de generación en generación y el que se pasa a la especie, así como entre los contenidos que se difunden entre individuos y los que se difunden entre grupos. Aplicando la ontología general del materialismo filosófico, habría que distinguir entre mejoramientos que afectan a M1, los avances genéticos, los trasplantes, las prótesis, las máquinas, a M2, la escritura, y a M3, las matemáticas, pero también las ideologías. Esta precisión, además, nos permitiría romper con la clásica distinción naturaleza-cultura que resulta muy problemática. Además, hay que señalar también que el mejoramiento humano es algo que traspasa lo meramente biológico y la reflexión debería centrarse más en qué se entiende por mejoramiento que en el hecho de que éste permita superar lo humano. Recordemos la posición de Alan Turing cuando le plantearon la cuestión de si una máquina podía pensar. La pregunta está mal formulada, pues no se trata de si una máquina puede pensar o no, sino que de si puede realizar una tarea o no. Del mismo modo, no se puede hablar de un mejoramiento indeterminado, sino de mejoramientos concretos, específicos, que pueden ser razonables o dementes, y por tanto aceptables o rechazables. Es por tanto importante aclarar que algunos de los avances técnicos, aunque no biomédicos, han modificado o consolidado lo humano, porque no habría que reducir las antropotécnicas a las tecnologías biomédicas o cibernéticas como suele ser habitual. Por otra parte, también hay que señalar que el deseo de mejoramiento es algo consustancial al ser humano, una cuestión que ya fue planteada por Max Scheler, que murió en 1928, con sus 5 ideas de hombre. El transhumanismo nos enfrentaría a un análisis pormenorizado de la idea pesimista de hombre, que en su formulación más radical llevaría a la propia negación de la humanidad, desde la idea de poshumanismo y de ecologismo radical, que segregan la técnica de la naturaleza.
como ejemplo además de figura que se sitúa más allá de un humanismo identitario esencialista, nos encontramos al cyborg o a los cyborgs, en el que constatamos una llamada a la idea de lo fronterizo no como indefinición, sino todo lo contrario, como forma de existencia, como manera de estar en un mundo definido por la no pertenencia, la transgresión de las categorías, el rechazo de las banderas y las fronteras. Muchas gracias por su atención y hasta siempre.